Grandes avatares de la humanidad. Abraham, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, uno de los patriarcas más importantes del judaísmo, cristianismo e islam, es reconocido por su inquebrantable fe en un solo Dios. Su historia es fundamental para las tres religiones monoteístas, y su disposición para sacrificar a su hijo, como acto de obediencia. En aquella época el llamado Dios del Antiguo Testamento era un Dios de guerra. Leíse el Antiguo Testamento. Moisés, aproximadamente 1300 años antes de Cristo, fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud. Tras un encuentro divino en la zarza ardiente, Moisés lideró la salida de Egipto, conocida como el Éxodo, y guió a su pueblo. Fue el hombre a quien el Dios del Antiguo Testamento confió los 10 mandamientos. Según la historia tradicional, su vida, llena de desafíos, milagros y momentos de profunda conexión con lo divino, lo convierte en un símbolo de esperanza, valentía y obediencia a un propósito superior. Moisés sigue siendo un modelo de fe inquebrantable para el cristianismo. Krishna, aproximadamente 3200 años antes de Cristo, una de las encarnaciones más importantes de Vishnu en el hinduismo, es adorado como el dios del amor, la sabiduría y la protección. Su enseñanza más famosa, el Bhagavad Gita, es un texto fundamental que aborda el deber, la vida y la espiritualidad. Krishna también es conocido por sus milagros y su papel como mentor de Arjuna en la guerra. Buda, Siddhartha Gautama, aproximadamente 563 años antes de Cristo, 483 años antes de Cristo. Nacido como Siddhartha Gautama en el siglo VI antes de Cristo, fue un príncipe que abandonó su vida de lujo para buscar el significado profundo de la vida y el sufrimiento. Tras alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, se convirtió en el Buda V. Jesucristo Jesús de Nazaret, nacido hace más de 2000 años, es la figura central del cristianismo y uno de los grandes transformadores de la humanidad. Predicó un mensaje de amor incondicional, perdón y esperanza, desafiando las normas de su tiempo. Sus milagros, su sacrificio en la cruz y su resurrección marcaron el inicio de una nueva era espiritual. Jesús enseñó que todos son dignos de amor y salvación, y su vida sigue inspirando a millones, siendo un símbolo de compasión. Mahoma, 570 años después de Cristo, predicó la unidad de Dios, Alá, desafiando el politeísmo predominante en la Arabia preislámica. Su mensaje incluía la justicia social, la igualdad, la misericordia, la importancia de la oración, la caridad y el ayuno. A pesar de enfrentar persecuciones, resistencias y conflictos, Mahoma fundó una comunidad basada en los principios del Islam, y tras su migración a Medina en 622 después de Cristo, Zoroastro, aproximadamente 1000 años después de Cristo, también conocido como Zaratustra, fue un líder espiritual Ahura Mazda. El señor zoroastrismo es una religión monoteísta que pone énfasis en la lucha cósmica entre Ahura Mazda, el dios del Vyangramanyu. El Zoroastro también promovió valores como la justicia, la verdad, la caridad y la pureza. Su religión influyó profundamente en otras tradiciones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, y sentó las bases para la moralidad y la ética en muchas culturas. Aunque el zoroastrismo fue desplazado en gran medida por otras religiones, especialmente después de la invasión islámica en Persia, sigue siendo practicado por algunas comunidades, como los parsis. Sankara, Adi Shankaracharya, 788 después de Cristo. A lo largo de su vida, Sankara viajó extensamente por la India, estableciendo centros de aprendizaje y debatió con otros filósofos para consolidar y difundir sus enseñanzas. Fundó 4 monasterios, matas, en puntos clave de la India, en Sringeri, Dwaraka, Puri y Badri, que siguen Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras. Sankara dejó un legado duradero en la filosofía hindú.
Sus enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración para millones de personas, y su influencia se extiende más allá del hinduismo, ya que sus ideas sobre la unidad de todo lo existente han influido en diversas corrientes filosóficas y espirituales. A través de su vida y enseñanzas, Sankara promovió una profunda comprensión de la espiritualidad. Lao Tzu, aproximadamente 600 a.C. El sabio fundador del taoísmo enseñó que la vida debe fluir en armonía con el Tao, el principio fundamental que es la esencia de todo. A través de su obra Tao Te Ching, la Madre Teresa de Calcuta, 1910 después de Cristo. Aunque no es considerada una profeta, la Madre Teresa de Calcuta fue un testimonio de cómo la fe en la humanidad y el amor al prójimo pueden transformar el mundo. En conclusión, los grandes avatares de la humanidad como Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Jesús, Mahoma, Zoroastro, Sankara, Lao Tzu y la Madre Teresa han dejado una huella imborrable en la historia del mundo. A través de sus vidas, enseñanzas y sacrificios, estos individuos trascendieron las barreras culturales, geográficas y temporales para ofrecer a la humanidad un camino hacia la espiritualidad, la justicia, el amor y la compasión. Cada uno, a su manera, fue un mensajero de esperanza, revelando principios fundamentales que siguen guiando a millones de personas hoy en día, ya sea a través de la fe inquebrantable de Abraham, la valentía de Moisés, la sabiduría de Krishna, la iluminación de Buda, el sacrificio de Jesús, la unificación de Mahoma, la visión ética de Zoroastro, la filosofía trascendental de Sankara, la armonía de Lao Tzu o la compasión de la Madre Teresa. Todos estos seres excepcionales nos muestran que el camino hacia la transformación personal y colectiva pasa por la búsqueda de lo divino y lo trascendental. Estos avatares no solo dejaron enseñanzas espirituales, sino también un legado de lucha por la justicia, el amor al prójimo y la búsqueda de la verdad.